Cata, director del Instituto de Lenguas Originarias de Oaxaca, y Leo, que nos presente la sección Voces que no mueren. El rescate y la difusión de nuestras lenguas originarias es parte esencial de nuestro gobierno intercultural, y a donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, reivindicaremos siempre la riqueza de nuestra diversidad cultural. Víctor, por favor. Rugapadio Sheli Shaike, Nesti Chalo Chiginierari, Nesaque Carugapadio General de Brigada Rosalino Barrios, Neca Shaike, Sti Santa María Colotepec, Miguel Martínez Castellanos, Nesti San Pedro Mixtepec, Miguel Olvera, Nesaque Cacabini, Runinenu Chiña, Neca Viniruto Padi, Chanebanda. Con su permiso, gobernador, saludo con afecto a el honorable presidium y a los compañeros y compañeras de la prensa. En el contexto de los huracanes, de las lluvias, de los ciclones que pues ya llegaron a estas tierras o van a llegar, pues quiero traer a colación el tema de qué es lo que piensan los pueblos originarios, en este caso los zapotecos, de las lluvias, ¿no? A la lluvia le llaman nizaguíe. Niza es agua y guíe es piedra, y tiene que ver con los chalchihuites, la piedra sagrada, la piedra que fecunda, la piedra que trae la vida. Pero también hay dos niños, dos gemelos, que siempre andan haciendo travesuras. Uno de estos niños es una niña que es Vendayuze. Vendayuze es una serpiente que tiene cuernitos y que dicen que es la que se atraviesa en el río y hace que se desborde y haya inundaciones y haya ciclones. Mientras que hay otra serpiente que es la serpiente nube, que es la que recorre el universo con la sequía. Entonces tiene que haber un equilibrio entre la serpiente nube y la serpiente de cuernitos, ¿no? La de nubes. Y también piensan que había un dios, el dios Cosijo, el dios Tlaloc, el dios Ahui, que era el de la lluvia, y que cuando habla es cuando truena, cuando hay truenos en el cielo, Rinigusiu dicen, y que cuando hay rayos es porque él saca su fuego y lo avienta hacia el universo. Los campesinos le temen mucho al rayo porque el rayo mata al ganado y mata a las personas, pero hay una lagartija que en zapoteco le llamamos guragu, y los campesinos lo atrapan cuando hay rayos y se lo muestran para que la lagartija se trague el rayo que se lanza, ¿no? Es lo que piensan los zapotecos. Nosotros de niño, cuando llovía, cantábamos un canto que decía: Callaban Isagui, cagaben dabua, zeda catibe eche, vea rigi charua. Llueve, 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 dice, se atrapan los camarones. De repente viene un jaguar con unos bigotes enormes. Cantos de niños, como los cantos que nos trae la maestra Agustina, cantautora, poeta, escritora, pero también presidenta municipal de Huazolotitlán. Hoy nos trae el canto traducido de Consuelito Velázquez, Bésame mucho, Vidishata Vishiduna diríamos en zapoteco, y pues ella nos va acompañar y pues también felicitarla porque está haciendo un trabajo muy importante para la revitalización del mixteco allá en Huazolotitlán, donde solamente el 28% de la población está hablando este idioma milenario en estas tierras costeñas. Adelante, maestra Agustina. Gracias. Nukumechung Rachaba Salomón Jara Cruz Ranyacaña Ñununduba Yabinyo Shachung Baji Ni Natukunchi Tabachi Kabobiki Bachicata Ubitaya Tunsabi Tachiya Kunyu Kaji Baji Kanusha Chabaa Baji Nayewa Chichinyu Kuyo.
ni chivi chakwa no ni kachaku ko oyuin da kubaya kuba baki ya shayu animai tuban ye kachun vaya Cuba Tani chivi chakwa no ni kachaku Go oyuin da Cuba ya Cuba Baji ya shayu animai tu van ye kachu Chi cu nhau chi che du tơ tơ nung tơ nhi cu ba vi vaơi cha hôn đại sa cho ni ca dùng dễ cung chi ca ni sa rồi shayu animai tu van ye kachu tu van ye kachu嘉宾就请到。 Muchas gracias, maestra Agustina, presidenta municipal de Santa María Guasolotitlán, un municipio de un pueblo originario de la Mixteca, pero claro, está en la costa oaxaqueña.